Listo, pues nuevamente ya está aquí grabándose el video y voy a volver a proyectar. Listo, en la parte de antecedentes, algunos de ustedes también me decían, oiga, profesor, como que confundo aquí, no sé qué tenía que poner antecedentes o en introducción. En introducción, solamente de manera general, el contexto de por qué queremos llevar a cabo este análisis, ¿sale? Y en la parte de los antecedentes, hay que poner pues un detalle de desde cuándo, ¿no? Desde cuándo se implementó un producto o un servicio como el que tú quieres analizar para llevarlo a cabo, qué se requiere para poder llevarlo a cabo, ¿no? Algún permiso, cumplir con alguna norma, ¿no? Con alguna ley, y pues también prácticamente si es algo viable en tu sociedad, en la colonia, en la localidad donde vivas, no sé, o sea, todo ese tipo de detalles para saber que sí sea viable el poder pues llevarlo a cabo, porque a lo mejor si quiero poner un negocio en donde pues prácticamente no hay posibilidad de hacerlo, algo que le sucedió, por ejemplo, hasta el mismo gobierno, ¿no? Donde querían poner, por ejemplo, o quieren poner lo del Tren Maya y se están enfrentando con muchos obstáculos que no lo habían considerado. Esos detalles donde vamos a afectar a lo mejor algunas zonas, ¿no? Para poder construir ese tren y pues lo que implicaría para los pobladores de esas zonas, ¿no? La afectación que pudieran tener o cómo resarcir esos daños no se consideraron. Y por eso es que hubo muchísimo problema y muchos detractores de este proyecto, por eso no se ha concluido. Entonces, para eso precisamente tenemos los antecedentes para identificar, a ver, en ese tipo de situaciones o proyectos que se quieren llevar a cabo, si hay alguna adversidad, alguna situación que debamos cumplir primero para que de ahí podamos identificar si va a ser viable o no, ¿sale? O que no nos retrase, porque el retrasar un proyecto impacta mucho en la inversión, ¿sale? Puede ser que a lo mejor se requiera más dinero para poder cumplir con todos los requisitos o pues en este caso, como el ejemplo que les pongo del Tren Maya, pues a lo mejor ver de alguna forma cómo se va a resarcir los daños a la naturaleza, por ejemplo, ¿no? De qué forma se podría mantener al mínimo los daños en temas naturales, ¿no? O cómo se va a beneficiar de alguna forma con los ingresos que se tenga pues de este proyecto. No sé si me explico de esta parte, sobre todo para los que tenían muchas dudas que me estuvieron mandando mensajes en la semana. Desde ahí te puedes dar cuenta si va a ser viable o va a haber muchos obstáculos, ¿no? Y que a lo mejor lo ideal es tenerlos muy claros, no para desistir de hacer tu proyecto, sino más bien tener muy clara esa información y de ahí saber qué tendrías que hacer para poder llevar a cabo algunas estrategias que se implementarán en los objetivos. No sé si me explico hasta aquí cuál es el sentido de esta primera parte. ¿Dudas? ¿No? ¿No? Ok. Y bueno, en la parte del objetivo, les comentaba, hay que ser muy claros en el objetivo y objetivos específicos que se necesitan para poder pues cumplir, ¿no? Lo que yo necesito que es llevar a cabo este proyecto. Entonces debo de tenerlo muy claro y debe de cumplir con el modelo SMART, que es el más utilizado hoy en día, ¿sale? Acuérdate que para que sepas que tu objetivo es claro, debe ser específico, debe ser medible, alcanzable, retador y debe de llevar un tiempo. Si yo nada más en mi objetivo quisiera poner, ¿no? A ver, pues, quiero abrir un negocio, de ropa. ¿Cumple esas características el objetivo? No. ¿No? Porque no estoy siendo específico en qué tipo de ropa o para cuándo lo quiero abrir o específicamente voy a producirlo o voy a ser un comerciante, ¿no? Que voy a comprar y vender.
a otras empresas, le compro el producto, yo después lo venderé. O sea, no soy siendo específico, no sé si me explico. O sea, desde ahí, el objetivo por eso debe de cumplir estas características para que esté muy bien definido y con base en eso yo tenga claridad de qué es lo que quiero hacer y para cuándo. ¿Sale? Siempre en la parte de las fechas o el tiempo es muy importante porque eso te da oportunidad de tener esa claridad de tus límites de tiempo en donde no te puedes exceder, ¿no? O para cuándo deberías de estar puesto en marcha. Y adicional, hay objetivos específicos que me ayudan a alcanzar el objetivo general, ¿sale? Como, por ejemplo, objetivos específicos, tener los permisos, los que sean, ¿no? Los que yo tenga identificados que son tal, para el mes, o sea, si mi objetivo general es que en este año, antes de que termine el 2022, yo tenga ya la apertura de mi negocio, pues para el mes de octubre a más tardar tendría que tener los permisos que son tal, ¿no? Entonces, ese es un objetivo específico, por ejemplo, que me ayuda, que si lo cumplo, me ayuda a alcanzar el objetivo general. Ya, sí, dale una de basura y pues que se abra. ¿Vale? De las de basura. Voy Ándale, a para que no. ponerles mute, a sus micrófonos, porque algunos se escucha, creo que, el audio. Listo. ¿Hasta aquí alguna duda de esta parte, de estos primeros 3 puntos? ¿No? No, ninguna. Ok, hasta este punto es el que ya deberían de llevar al día de hoy. ¿Sale? Ok, sé que también tenemos muy poco tiempo para poder hacer un proyecto de inversión más grande y mucho más estructurado, pero yo les voy a dar las bases para que en caso de que no lo concluyamos, por lo menos tengamos el bosquejo de cuál sería nuestra referencia, ¿sale? ¿Qué tendrían que hacer para poder llevar a cabo su proyecto completo? Sí, siendo realistas, o sea, el tiempo que tenemos, ya vamos a entrar al primer parcial, ¿no? De esta materia. Me ha ido súper rápido. Entonces, nos queda solamente el segundo parcial y tenemos que ver los siguientes puntos, que es lo más relevante. En primera instancia, si los primeros 3 puntos tú quieres llevar a cabo el análisis de un proyecto de inversión de algún producto, algún servicio que tú conoces, ¿no? Es más rápido, es más sencillo. Si apenas vas a buscar como opciones, es donde te puedes tardar mucho. Por eso les decía que la recomendación es que buscaran el análisis de algo que te guste, que quieras llevar a cabo y que tengas conocimiento de ese tipo de producto o servicio, porque así te va a facilitar. ¿Ok? Ya después, si a lo mejor quieres enfocarte a otra cosa que tal vez no tengas tanto contexto, ya que hagas esta primera prueba, pues puedes hacerla por otra opción, ¿no? Y pues bueno, lo que sigue entonces, después de que ya tenemos los objetivos, hay que empezar a hacer la estructura de mi proyecto. Y tenemos que empezar con un estudio de mercado, ¿sale? Son diferentes tipos de estudios que vamos a tener que hacer para que nuestro proyecto tenga una estructura adecuada y que al final tenga todo el contexto para poder llevar a cabo las etapas que ahorita vamos a ver de todo mi proyecto de inversión. Porque acuérdense, o sea, cuando hablamos de un tema de inversión, significa que es dinero, son recursos que tengo que llevar a cabo entonces para poderlos aplicar. Si no lo hago de la manera adecuada, los voy a perder. Y si tú requieres gente o inversionistas, alguien que quiera contigo entrarle al negocio, pues yo creo que a ustedes si fueran al revés la situación y alguien te quisiera invitar a un proyecto, pues tiene que convencerte, ¿no? Y la única manera de hacerlo es con un buen análisis de esta información, ¿sale? De hecho, muchas veces las financieras te piden que entregues tu proyecto de inversión para cuando quieras pedir un préstamo muy grande, ¿no? Por si eres una empresa, ¿sale? O eres una persona física, tienes que entregar tu proyecto de inversión, te lo van a pedir para ver si es viable, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? No, ¿No? hasta no hay ninguna. No. Ok, entonces, de manera general son 4 estudios, el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio financiero y el estudio de organización, ¿sale? Entonces, vamos a ir viendo, de hecho, prácticamente para la siguiente clase, desde hoy vamos a empezar a abarcar el primer estudio y así vamos a ir viendo cada uno de estos estudios para que ustedes vayan avanzando a la par cada semana.
Yo sé que no nos va a dar oportunidad de hacerlo de la manera más amplia, pero sí por lo menos con las características específicas que necesitamos tener de cada uno de estos estudios, de acuerdo al proyecto que ustedes hayan elegido analizar. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, profe. Ok. Vamos con el primer estudio para ver qué se tiene que hacer en este estudio o para qué me va a servir. ¿Ok? El estudio de mercado. ¿Me ayudas a leerlo, por favor, Diana? Sí. Estudio de mercado. El objetivo aquí es estimar las ventas. Lo primero que debes hacer es definir el producto o servicio. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su unidad? Pieza, litros, kilos, etcétera. Después analiza la demanda del producto. ¿A quién lo compra y cuánto se compra en la ciudad o en el área donde está el mercado? Muchísimas gracias, Diana. Aquí lo que te dice primero, debemos enfocarnos en el tema del producto o servicio que voy a ofrecer. Entender muy bien qué producto o qué servicio voy a ofrecer, cuáles son sus características y para qué sirve. ¿Sale? Identificar también en este caso cómo va a presentarse mi producto o mi servicio. ¿Sale? Y también a quién se lo voy a dirigir. ¿Quién es mi consumidor potencial? ¿No? También conocer en este caso en qué es, dependiendo del lugar en donde yo quiera ponerlo, que va de la mano con el estudio técnico, en donde voy a poner mi negocio, debo de identificar qué tipo de población, muy claro a qué tipo de población es a la que se lo voy a dirigir, ¿sale? O dónde está ubicado mi mercado, es decir, dónde están, del producto o servicio que quiero ofrecer, dónde está potencialmente la mayor cantidad de personas, ¿no? O de posibles consumidores que me vayan a comprar mi producto o mi servicio. Para eso te sirve el estudio de mercado. ¿Ok? Sobre todo también para entender en dónde lo tendría que comercializar este producto o servicio, ¿sale? Y la forma en la que lo tendría que llevar a cabo, ¿no? Esta venta. Si va a ser directamente va a ser una venta directa, va a ser a través de ¿cómo se llama? De un intermediario, ¿no? Etcétera. Todo este tipo de cosas, ¿vale? En donde tenemos que tener muy claro la forma, primero las características y lo principal, para qué me sirve este producto, para qué sirve, para qué les va a servir a los consumidores, ¿no? Y de ahí en este caso entender precisamente quién va a ser mi consumidor final. ¿Dudas del estudio de mercado? Vamos a ir viendo los puntos principales de cada estudio, para que cuando usted lo desarrolle, porque lo vamos a desarrollar por capítulos. Nuestro primer capítulo lo vamos a llamar como la parte del estudio preliminar, ¿no? Que serían estos primeros 3 puntos. Para el capítulo 2 vamos a ponerlo como estudio de mercado, que es lo que van a empezar a hacer para la siguiente semana, empezar a buscar esta información que ahorita vamos a revisar. ¿De acuerdo? Entonces, capítulo 1 incluye estos 3 puntos. El estudio preliminar. Capítulo 2, estudio de mercado. ¿Sale? Capítulo 3 va a ser el estudio técnico. Capítulo 4, estudio financiero. Y capítulo 5, estudio de organización. Es decir, todo lo van a ir complementando de lo que me vayan enviando de sus avances. Lo van a ir complementando con estos capítulos. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí de cómo vamos a ir estructurando Yo tengo una nuestro duda. proyecto? Adelante, Marco. Quiere decir, profe, que con los capítulos que vamos a hacer, vamos a estar desde el primer, desde la introducción hasta el punto 5 del estudio técnico y lo vamos a unir. O sea, primero es elaborarlo y después es unirlo, ¿cómo? No, vas a tener que hacer capítulos por partes. Ahorita con lo que te dejé la semana pasada, tienes que hacer, este es tu primer capítulo. Incluyes estos temas. ¿Sale? Vas a poner capítulo 1, Como una breve explicación. lo que les pedí que hicieran. Lo que ya hiciste, solamente le pones capítulo 1, estudio preliminar. Tema 1, Completar. tema 1.1, introducción. Tema 1.2, antecedentes. Tema 1.3,
objetivo general, ¿no? Y puede ser los específicos, tema 1.3.1, objetivos específicos, ahí los pones. No sé si con eso queda más claro. ¿Mandé? Sí, profe, todo claro. Sí, entonces estos primeros 3 puntos que les dejé la semana pasada que elaboraran para ir avanzando, es tu primer capítulo que se llama estudio preliminar. ¿Vale? Entonces, ya después de que tengas ahí el capítulo 1 y pones estos temas con la información que ya buscaste, sigue entonces capítulo 2, el estudio de mercado, ¿vale? Que ahorita cuando veamos este capítulo, esta unidad dentro de los temas, te voy a decir cómo va a ir cómo va a ir estructurado la información que vas a poner en el estudio de mercado, ¿de acuerdo? Y así con cada uno de los estudios. ¿Ok? Hermanitos, le pueden poner mute a su micrófono si es que no van a participar. Muchas gracias. Ok, si también tienen dudas y no pueden abrir su micrófono, por el chat también los estoy leyendo, para que me ayuden igual con sus comentarios. Pero así es como vamos a hacer la estructura de nuestro proyecto de inversión. Ok, les comentaba, tal vez el fondo o la parte completa del proyecto lo vamos a hacer de manera muy general, porque no nos va a dar tiempo para hacerlo algo más grande por el tiempo que tenemos, que es muy poco, pero sí con la estructura que se requiere para poder presentarlo en la parte de exposición de proyectos. Vamos a elegir, de hecho, del de todos, el que ustedes consideren que es el más estructurado, ¿no? Para que nos represente en esta presentación que vamos a tener de proyectos. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a ver qué implica el estudio técnico. ¿Me ayudas a leer esta parte, por favor? Vamos con Cintia. Buen día, profe. El estudio técnico. ¿Sí? El objetivo de aquí es diseñar cómo se producirá aquello que venderás. Si se elige una idea es porque se sabe o se puede. Investigar cómo se hace un producto o por qué alguna actividad gusta de modo especial. En el estudio técnico se define dónde ubicar la empresa o las instalaciones del proyecto, dónde obtener los materiales o materia prima, qué máquinas y procesos usar, qué personal es necesario para llevar a cabo este proyecto. Muchísimas gracias. Gracias. Entonces, aquí No, de nada, profe. en la parte del estudio técnico tenemos que considerar estos rubros, ¿no? ¿Dónde va a estar localizado mi negocio, no? Mi fábrica o mi taller o si es un restaurante, mi local, ¿no? Que tiene que ver con lo del estudio de mercado para saber específicamente con el estudio primero que hicimos, el que estamos revisando es a quién le voy a dirigir y a lo mejor el tipo de producto que necesito vender no solamente se encuentra ubicado o la mayor parte de mis consumidores se puede encontrar en ciudades, o sea, a lo mejor en lugares donde no hay ¿cómo decirlo? En el campo, pues difícilmente lo voy a poder lograr, ¿no? Porque a lo mejor la venta es directa, tal vez. Entonces aquí tengo que ver dónde va a estar instalado, dónde va a estar mi lugar o dónde va a estar mi negocio, ¿sale? Específicamente aquí es donde tenemos que buscar en dónde va a estar el predio. Incluso si requiero tener un espacio donde voy a necesitar tener ciertas características para tener mi bodega, para poder tener mi taller o los espacios donde van a estar las máquinas, todo esto, tiene que cumplir con ciertas características, cierto tamaño. Entonces, no cualquier terreno te puede servir para poder construir. O, pues si necesito un lugar específico ya que tenga el edificio construido, donde pueda rentarlo, pues necesita tener ciertas características, ¿sale? Porque a lo mejor necesito cierto tipo de máquinas para poder instalarlas ahí y no en cualquier lugar se podría hacer, ¿no? O si requiero, por ejemplo, un negocio y también requiero tener que tenga estacionamiento, pues también contemplar esos espacios. Entonces, tal vez el terreno, pues necesita tener ciertas características o metros cuadrados. ¿Me explico? Entonces, tengo que hacer esa investigación dónde va a estar el lugar, la zona, a lo mejor, y ya identifiqué que voy a estar aquí en Ecatepec, ¿no? Pero dentro de Ecatepec,
pues necesito estar buscando precisamente un predio que tenga 400 metros cuadrados. Ah, ok, entonces voy a estar buscando, entonces ahí donde tengo que ponerme esa tarea de investigar en dónde va a estar ubicado y dónde hay terrenos específicos donde incluso me digan cuánto es lo que me van a cobrar por la renta de ese lugar, ¿no? De ese predio. O si tengo la inversión para necesito comprar ese predio, lo pueda comprar, cuánto me va a costar. Y también identificar que pues los insumos que voy a requerir para la producción debe de estar lo más cerca posible de mi lugar, ¿no? Para poder tener rápidamente todos esos insumos. ¿Qué máquinas tengo que comprar y qué tipo de procesos debo de contemplar? ¿Sale? Así como si requiero personal especializado en ciertos procesos, en ciertas características para poder pues ubicar, ¿no? Qué tipo de colaboradores tendría que tener en mi negocio. Y bueno, pues si te das cuenta, no es algo tan sencillo. O sea, sí son muchas cosas que a lo mejor no contemplamos en un principio, ¿vale? Pero tienes que contemplar todo esto para que tu análisis sea muy, muy completo, ¿sale? Y apenas aquí estamos hablando de 2 estudios. El primer estudio de mercado y el estudio técnico. ¿Dudas hasta aquí del estudio técnico? ¿No? No, profe. Ok, listo. El siguiente estudio que tendrías que hacer es el estudio financiero. ¿Vale? ¿Me ayudas a leerlo, por favor? Ileana, no sé si puedes abrir tu micrófono. Va a escuchar un poquito de ruido, pero voy a leer rápido. Dice, aquí demostrarás uno de los aspectos más importantes, la rentabilidad de la idea. Para medirla se tiene 3 presupuestos: venta, inversión, gastos que salieron de los estudios anteriores. Muchas gracias. Gracias, Ileana. Aquí si te das cuenta tienes que identificar, por ejemplo, del estudio de mercado, el primero, ¿no? El estudio de mercado lo hacemos para poder identificar cuál es la cantidad de población a la que, o los posibles consumidores a los que yo les podría vender, ¿no? Y normalmente cuánto de la competencia que hay alrededor, los competidores, ¿sale? Cuánto, o sea, si ahí son varios, ver como cuánto abarca cada uno de mis competidores. Y entonces con base en eso, yo tengo que identificar, a ver, cuál es mi objetivo para poder tomar de esa población de acuerdo a mi producción, ¿no? Si mi producción alcanza para poder cubrir la demanda, ¿no? Supongamos, ¿no? Son 1000 personas. De esas 1000 personas está distribuida en 2 competidores, ¿no? Uno de ellos, el más fuerte, tiene 700 consumidores ya atrapados como sus clientes, ¿no? Los otros 300 es para el otro competidor. Entonces yo voy a entrar como, pues ahora nuevo negocio. ¿Cuál es mi objetivo? De esa total, de acuerdo a mi capacidad de producción, yo puedo satisfacer la demanda de por lo menos 200 personas. Entonces, ¿qué significa? Que de esos 1000 que están distribuidos en 2 competidores, yo les voy a quitar clientes, ¿no? Que en este caso tendría que ser 200, ¿no? De esos 200, que normalmente cuánto es lo que consumen de este producto o servicio, son X cantidad. Entonces, eso para mí representarían ventas, ¿sale? Y entonces aquí ya empiezo con mi análisis financiero. Ok, si voy a tener tantas ventas por la cantidad de los consumidores a los que yo quiero llegar o a los que quiero abarcar, que son 200 personas, traducido en ventas, normalmente cuánto está lo que se consume por estos clientes que ya tienen estos proveedores, bueno, más bien esta competencia. Con base en eso tengo que determinar cuál va a ser mi nivel de ventas que podría alcanzar. Con ese nivel de ventas, después le voy a quitar costos y gastos, ¿no? Es decir, cuánto necesito para poder producir, ¿sale? Valga la redundancia, mi producto o mi servicio, ¿ok? Y cubrir esta demanda. ¿Cuánto me cobrarían si va a ser por intermediarios, ¿no? Por el intermediario. Si tengo que pagar renta por el espacio que voy a comprar, cuánto tengo que pagar de sueldos a cuántas personas, ¿sale? Si necesito instalar o necesito poner máquinas especiales, cuánto me va a costar la máquina y la instalación, y bueno, pues contemplar todos esos costos y gastos para empezar a operar y tener lo necesario
versus las ventas que podría tener. Entonces, de las ventas que tienes, quítale los costos y gastos que vas a tener y la diferencia va a ser tu utilidad o ganancias. No sé si me explico. ¿Vale? Entonces, con esto tú ya aquí en el análisis del estudio financiero tendríamos que ver qué tan rentable es esto. ¿Sale? Hay ciertas características que se tienen que contemplar en otras materias que ya han visto ustedes, me imagino, o que van a ver, en donde tienes que identificar cuál es la TIR, ¿no? La tasa interna de retorno, es decir, cuánto vas a tener de retorno de la inversión que vayas a llevar a cabo. ¿Sale? Para eso es una medición que se tiene que llevar a cabo en esta parte del estudio financiero. ¿Sí? Te decía, aquí implica muchísimas cosas que hay que hacer. ¿Ok? Entonces nos queda muy poquito tiempo, pero bueno, vamos a avanzar. Nos quedan 10 minutos, menos de 10 minutos para esta clase. Pero te estoy dando contexto de todo lo que se tendría que hacer en cada uno de esos estudios. ¿Dudas sobre el estudio financiero? ¿No? Ok. Y el último estudio sería el estudio de organización. Por favor, ¿me ayudas a leer esta parte, Jordi? ¿Luego me escuchan? Sí, te escucho, Jordi. El estudio de organización. Este estudio consiste en definir cómo se hará la empresa o qué cambios hay que hacer si la empresa ya está formada. Deberás definir 3 aspectos. ¿Qué régimen fiscal es el más conveniente? ¿Qué pasos necesitan para dar de alta el proyecto? Y cómo organizar la empresa cuando el proyecto está en operación. Muchas gracias, Jordi. De este estudio, ¿Sí? lo más relevante es que identifiques cómo vas a constituir a tu empresa, ¿no? Por ejemplo, si vas a ser persona física o vas a ser persona moral, ¿sale? También, ¿qué necesitas para poder dar de alta este proyecto? ¿No? Por ejemplo, si requieres, cómo hacer tu acta constitutiva, ¿no? Y todos los requerimientos para poder cumplir con las leyes, con la normatividad que se te va a permitir, que se te pide para poder tener eh, la oportunidad o el permiso, ¿no? Para poder vender tu producto o tu servicio. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Y la parte de cómo organizarás a tu empresa, eso implica, por ejemplo, cuál va a ser tu estructura, ¿sí? ¿Vas a tener un gerente o solo un responsable? ¿O vas a tener jefes de área? ¿Cuántas personas por área? O sea, es contemplar aquí el organigrama que vas a tener que estructurar, ¿no? Dependiendo en el estudio técnico de las personas que necesitas. ¿Me explico? ¿Dudas? ¿No? No, maestro, todo claro. Bueno, por Ok. mi parte, todo claro. Ok, si alguien tiene dudas, váyame diciendo. Esto es No, de profe, manera todo general bien. todo lo que involucra el proyecto de inversión. Si se da cuenta, es muchísimo trabajo, ¿verdad? Pero si lo haces de una manera muy, muy pensada, muy bien analizada, eh, créeme que te va a dar mucho más facilidad de entender si lo que tú quieres llevar a cabo antes de que gastes tu dinero o el dinero de tus socios, ¿sale? Sea viable. Porque si no es viable, no pasa nada. Podemos identificar a lo mejor dentro del mismo proyecto en donde hay áreas de oportunidad para poder trabajar en ellas y ver cómo salimos de esa situación que no nos vaya a dar una efectividad en este proyecto, ¿no? A lo mejor hay que cambiar algunas situaciones y si yo tenía ubicado como ponerme en el Estado de México, tal vez no sea lo más viable y lo más viable es que nos vayamos al norte del país, en Monterrey tal vez, o todavía más lejos, no sé, dependiendo de la situación. Y bueno, pues podemos hacer ajustes, ¿vale? Pero pues lo importante es eso, saber si va a ser viable como lo estoy proyectando hacer. Si no, pues puedo hacer una nueva ajuste y ver otras opciones o pues cambiar de proyecto, ¿sale? Antes de que gaste mis recursos. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No?
De acuerdo. Ok, entonces vamos a continuar ahora con la parte de No, profe. identificar estos puntos. Primero, ¿cómo se clasifican los proyectos de inversión y las etapas? ¿Vale? Ok, de la clasificación de proyectos de inversión, los tenemos de acuerdo al sector económico, es decir, tenemos proyectos que vayan enfocados al sector primario, secundario o terciario, ¿sale? En la parte de proyectos del sector primario tiene que ver con un producto o un servicio que yo vaya a llevar a cabo en cuestión de caza, pesca, agricultura, ganadería, silvicultura, etcétera. Es decir, todo lo que tenga que ver con obtener materia prima, ¿no? ¿Sale? Por ejemplo, pues aquí están algunos casos, o la minería también es la parte de un proyecto del sector primario. Entonces, si va enfocado respecto a estas actividades, mi proyecto, mi negocio que quiero poner, lo clasifico. Eso es algo importante, tener muy claro hacia dónde va a estar, hacia qué sector va a ir dirigido. O si es del sector secundario, que es la mayor cantidad de negocios que existen, ¿no? En nuestro país, que son los de manufactura, ¿no? O de transformación. ¿Me ayudas a leer esta parte? No sé si Leticia puedes abrir tu micrófono. Si no, vamos con o Héctor. Héctor Payares, ¿me escuchas? Sí, sí, lo escucho. ¿Me ayudas a leer, por favor, qué tipo de proyectos del sector secundario podríamos, o sea, es identificar, ¿no? Nuestro proyecto de inversión, en qué sector se encuentra? Es la transformación de materia prima en productos terminados, fabricación de llantas, automóviles, refinado de petróleo y generación de sus derivados, fabricación de TV, ropa, etc. Y todas aquellas actividades de inversión que se encarga de transformar algunos productos en otros más elaborados. Muchas gracias, Héctor. ¿Qué quiere decir que el sector secundario? Es decir, si mi proyecto de inversión va enfocado en elaborar un producto, ¿no? Terminado a base de, pues esto, del sector primario, de materias primas, ¿no? Que en esto transformarlas en un producto terminado, esos son el sector secundario, la manufactura, ¿vale? Empresas manufactureras. Es decir, de insumos, de materias primas, de ahí lo transformas en un producto terminado. Y aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Como una televisión, como ropa, etcétera. Y del sector terciario, pues tiene que ver básicamente con comercio, ¿no? ¿Sale? Servicios, con negocios de servicios. ¿Ok? O comercializar algo, comprar y vender productos y servicios. ¿Ok? Entonces, de este punto, aquí algunos ejemplos. Te pone como los bancos, seguros, asesor, despachos contables, financieros, jurídicos, peluquerías, cines, turismo, transporte terrestre, marítimo, aéreo, reparación de computadora, restaurantes, seguridad y protección, fianzas, casas de cambio, bolsas de valores, etcétera. ¿Sale? Es decir, básicamente son enfocados a tema de servicios. Por eso te dice que son productos intangibles. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, ¿No? profe. No, profe. Ok. Y los mismos bienes o servicios se pueden clasificar para tenerlos muy claro. ¿Cuándo hablamos de un bien y cuándo hablamos de un servicio? Los bienes son agrícolas, forestales, industriales, marítimos, mineros, pecuarios, ¿no? Y servicios, por ejemplo, se pueden dividir en infraestructura, por ejemplo, el alcantarillado, educación, ¿no? Como las escuelas, temas recreativos, como a lo mejor algún gimnasio, ¿no? Algún deportivo, como Aquasol, por ejemplo, aquí tenemos uno cerca que este, no es solamente tiene gimnasio, tienen actividades deportivas, de natación, en temas de verano para los niños, ¿no? Puedes pagar esto un tema eh, de actividades, ¿no? Que pueden hacer los niños ahí para aprender tenis, karate, fútbol, eh, muchas cosas, ¿no? Infraestructura física también como aeropuertos, electrificación, ferrocarriles, carreteras, etcétera. Infraestructura hidráulica como presas, pozos,
mantos acuíferos, etcétera. O transporte, pues todas las modalidades que existen, ¿no? Desde el transporte terrestre, como el aéreo, por ejemplo, o el marítimo. Pero bueno, aquí son los tipos de proyectos, ¿no? Como podemos en este caso identificarlos. Si es un proyecto enfocado a la elaboración de un producto o un servicio, y también, pues en este caso, a qué tipo de sector pertenecería mi proyecto. ¿De acuerdo? Eso es muy importante tenerlo muy, muy claro. ¿Cuáles son las etapas? Las que yo ya les estoy platicando en todo el tiempo. Nos queda menos de un minuto para poder concluir nuestra clase. De este tema, por favor, aquí te dice exactamente estudio preliminar, anteproyecto, estudio de factibilidad, montaje y